Como les decía, aprendizajes esperados es esto de tener un dominio, un conocimiento, una habilidad, una actitud y un valor. O sea, se compone de todos estos elementos y se trabaja generalmente a través de proyectos o de actividades en equipo. Me dice que ya pueden ver ustedes mi aplicación. Vamos a ver si es cierto. No, no sale completa. Bueno, entonces, pero creo que se alcanzan a leer, ¿no? Dominio, conocimiento, habilidad, actitud y un valor. La actitud es cómo lo hago y el valor es como, ahorita les voy a dar un ejemplo más eficiente de actitud y valor. Es cómo me siento y cómo lo hago. Y, muy bien, entonces, después de esto, hay una parte que aquí ya no lo ven ustedes. Hay una parte que es la parte 2, que es todo lo que es la nueva escuela mexicana. Esto lo vamos a ver en ley, porque como les decía, esto luego se convierte en ley. Entonces, el número 2, o sea, después de estos aprendizajes esperados, viene toda una definición de lo que es la calidad de la enseñanza, la educación, el enfoque humanista. Entonces, es bueno que lo lean, pero luego lo vamos a revisar en la nueva escuela mexicana porque todos esos conceptos los llevan a una ley, a la Ley General de Educación, y les cambian algunos nombres. Entonces, una primera lectura de lo que después se va a convertir en ley, pues sí a mí me parece interesante, ¿no? Y lo que veríamos ahora es cómo se estructura y cuáles son las características de la educación básica. No me deja ahí está acá. Reproducir. Bueno, esta formación de 12 grados que les decía son 3 niveles: preescolar, primaria y secundaria, en 4 etapas: inicial y preescolar, con grados de transición, que es esta fotito que ven allá, ¿no? Yo les juro que pensé que me iban a preguntar las 4 etapas de cuántos grados conforman cuál. Por ejemplo, dije inicial y preescolar, donde preescolar, el primero de preescolar es un grado transicional. Y así me lo aprendí, ¿no? Preescolar y primaria, el primer grado es transicional y primero y segundo conforman la segunda etapa junto con tercero de preescolar. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me doy cuenta que en el examen sale justamente lo que va después de esta tabla? Cuando vi que en esta tabla, esta fotito rosa, esa fotito rosa, lo que se van a aprender, porque lo preguntan de memoria, son las páginas siguientes. Porque ellos agrupan esto con el argumento de las etapas de desarrollo del niño y del adolescente. Así hacen esta agrupación. Entonces, esta tablita que yo aprendí de memoria muy feliz, no me la preguntaron. Lo que me preguntaron fueron las etapas de desarrollo que están inmediatamente después de esta foto. ¿Qué es qué puede hacer un niño de preescolar? ¿Qué puede hacer un niño de primaria? ¿Qué puede hacer un adolescente? O sea, no me mandaron a Piaget y a Vygotsky, sino que me pusieron de memoria las etapas de desarrollo como las definen en este libro. Y fue textual, o sea, me ponían un párrafo y me decían, esto corresponde a preescolar, primaria, secundaria o algo parecido. Entonces, las etapas de desarrollo que dije, ya, sí, me las sé. O sea, pero no me sabía de memoria estos de aprendizaje es clave. Y lo que preguntan es de memoria en esas etapas de desarrollo infantil, ¿no? Entonces, para que lo consideren cuando estudien. De hecho, en el examen de esta vez, Ujú. sí salieron las etapas de Piaget, Es el, salieron las salen dos. las etapas piagetianas. Sí, salen como 2 o 3 preguntas más o menos.
Sí, porque hay un texto, se supone que ponen a Papalia, bueno, en educación especial ponen a Papalia y a Missy completos, pero las preguntas son muy aterrizadas en cuanto a la parte concreta, la etapa de desarrollo concreta, la sensorio-motor o la que sigue, que es la formal, ¿no? Pero en mi examen no salió eso, salió la de aprendizaje clave. Me imagino que el de ustedes es un poco diferente, pero si se acuerdan de algún reactivo del año pasado, sobre todo del que presentaron, no para concluir, sino el segundo, o sea, el 2017. Ese mismo examen se los van a poner. Eh, y o sea, no es que presentaron, porque presentaron dos exámenes, 2011 y 2017. El de conclusión, que fue 2011, y el de la nueva escuela mexicana. Entonces, a mí ese me salió, pero sí preguntan de desarrollo. Yo dije, ah, sí, eso lo vi toda la vida en la facultad. Pero no, o sea, realmente me preguntaron lo de acá, pero si a ustedes les preguntaron sobre las que salen en el libro de Missy o sí, a Missy les piden. Entonces, chéquense esas etapas de desarrollo, porque está paginado, Missy creo que se los dan paginado. Desarrollo infantil y son como 10 páginas, ni siquiera son así como que muchísimas, o 20, algo así. Entonces, desde el enfoque de competencias, yo tengo que mover mis saberes ante circunstancias particulares y demostrarlas en la acción. Es una competencia. Por ejemplo, estoy pensando, yo hablo mucho de leyes ¿se acuerdan que me apasionaba, que me apasiona? Les comenté la vez pasada que me apasiona mucho eso de la legalidad y la no violencia y el hacer. Tuve una circunstancia de violencia verbal. Entonces digo, bueno, ¿qué se hace en estos casos? Si yo digo que debe haber cero tolerancia y una cultura de denuncia, entonces tengo que presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente porque yo sé cómo está la legislación y cómo están los reglamentos internos de la SEP. Entonces, esa es una competencia, eso es una competencia que he desarrollado en el paso de los años. Y, o sea, yo no o sea, yo no lo podría hacer o no lo hubiera podido hacer porque recordé otra circunstancia parecida hace 20 años. No tenía yo la información, no tenía yo la seguridad, no tenía yo toda esta capacidad que hoy pudo sostener el proceso que estoy viviendo, ¿no? Y hace 20 años me hubiera yo reído y seguido adelante o no entendido o hacer como que no entendí. Pero esa es una competencia, ¿no? No puedes medir tú una competencia en teoría por un examen. Por eso nos ponen muchos factores para evaluarnos, porque debemos mostrar en varios escenarios, debemos mostrar nuestra capacidad de saber hacer, ¿no? Que esa es una competencia. Ahí ponía este ejemplo del dinero, en vez de poner el mío, había pensado en el ejemplo del dinero. El dinero, a pesar de que tiene como que cierto rechazo social, porque ¿cómo vas a tener dinero? ¿Cómo vas a pensar en dólares? Está así como que, ¿cómo puedes querer más dinero? Pero hay muchas formas de hacer dinero. Eh, Se puede hacer dinero robando, se puede hacer dinero trabajando, se puede hacer dinero con amor, se puede hacer dinero molesto, se puede hacer... el dinero tiene muchos significados. Puedo yo descubrir el significado que me impide a mí hacer
más dinero, generalmente la culpa, o nos sentimos que no merecemos tener dinero o vivir bien. Y recuerdo, porque así se presentan en las series, esta de Pablo Escobar, una vida nada más, porque existieron varias, ¿no? Cómo él muestra su brillantez para el narcotráfico y para crecer. Y me decía la maestra, es que es brillante. Y yo decía, pues sí, pero se murió a los 40 años. O sea, no vio crecer a sus hijos, no vio, cometió actos criminales. O sea, evidentemente era una persona que carecía de ciertos valores, ¿no? Y su conocimiento, su movilización de saberes, pues era muy competente para hacer dinero, pero no estaba acompañada esta competencia de la honestidad o de algún valor que pudiera acompañarlo, porque él no era un hombre honesto, ¿no? Entonces, vivía en la persecución, vivía en la paranoia, porque no es como en la tele que haces que eres narcotraficante y eres muy feliz. O sea, vives ansiedad, depresión, delirios persecutorios. O sea, tu vida es corta. Entonces, pues yo puse el ejemplo del dinero porque realmente las personas que hacen dinero también me acordé porque me encontré con un hombre que me defraudó, o sea, económicamente se quedó con dinero mío y sigue haciendo lo mismo, o sea, sigue haciendo lo mismo, pero el nivel de estrés obviamente se lo cobra su cuerpo. Entonces me lo encontré en un restaurante, le digo, ¿qué tal, señor? Le digo, ¿cómo estás? Estás salido del hospital, ¿no? Entonces, sí vive así, dañando el patrimonio de los demás, pero también vive enfermo. Entonces, no hay una cosa sin otra. Y por eso ponía yo el ejemplo del dinero, porque el dinero puede hacerse bien de manera honesta o puede hacerse mal o puede hacerse bien y no y boicotearte como, porque yo incluso a veces digo me boicoteo, por ejemplo, esa meta para no boicotearme en el examen que presenté, que es el estímulo te dan un dinero. Y dije, bueno, le puse destino a ese dinero, ¿no? Ese dinero me va a servir y le puse una etiqueta que para mí es valiosa, o sea, ese dinero es para dar. Y porque para mí el dinero es una muestra de amor, o sea, si doy dinero es una muestra de afecto. Para algunos es una cuestión de poder o de control. O sea, te doy dinero siempre y cuando o sea, ahí hay un control, ¿no? Y hay también una parte de no me merezco este dinero y me da culpa y me saboteo y no hago lo que tengo que hacer para ganar dinero, ¿no? Que es trabajar o pensarle. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de las competencias? Son tres, ¿no? Conocimiento, habilidades, actitudes y valores, como les decía. Conocimientos disciplinares. Por ejemplo, yo puedo saber de psicología y del plan de programas de estudio. Son dos disciplinas. Interdisciplinaria. Yo comparto conocimientos o puedo compartir, porque recuerden que esto es social, compartir con otras disciplinas mi conocimiento y mi información. Y en este conocimiento práctico no se refiere al poder hacer las cosas nada más. Oye, no, el mío ya se brincó, no se brincó acá, perdón. Ya me brinqué acá y no me he brincado acá. Ahí estoy acá. Este no vi si le salió, si le salió. Este sí. Y pues una práctica es, ahora que salí de la pandemia, corté ninguna ruta de mis rutas. O, por ejemplo, yo tengo la capacidad de planear mi ruta para llegar más rápido a algún lugar, o de planear mi día, o de planear ciertas cosas, porque eso me ahorra tiempo y priorizo, ¿no? Es una habilidad práctica de ejecución. O sea, puedo hacer ciertas cosas que me permiten eficientar
o lograr metas. Esa es una parte de ser competente, ¿no? Pero eso va dentro de conocimientos, el saber que tengo la capacidad de planear es una cuestión práctica. Y las habilidades pueden ser cognitivas o metacognitivas. No, son cognitivas y metacognitivas. Cognitivas es esta capacidad de aprender que tenemos. Y la metacognición es esta capacidad, como les comentaba al principio, de saber cómo aprendemos. O sea, soy visual, pues sí eres visual, pero ¿cómo aprendes? O sea, soy auditivo, está bien, oye audios, ve videos si eres visual, escucha si eres auditivo, pero ¿cómo realmente aprendes? O sea, ¿cuál es tu proceso de aprendizaje? ¿Lo hablas? ¿Hablas en voz alta? ¿Lo explicas? ¿Escribes? ¿Lo compartes? O sea, ¿cómo? Las habilidades son sociales y emocionales. Les decía, esta persona que es súper mega hábil con gente. Yo me acuerdo que fui porque era un negocio que me ofreció. Fui y veía que había gente adinerada, pero así adinerada con él. Y decía, si estos son sus amigos, ¿por qué no invierten con él? O sea, por qué? Luego lo entendí, o sea, ya lo conocían, ¿no? Y pero él socialmente, o sea, yo ya lo perdoné porque tampoco voy a estar rabiando esa parte, ¿no? Esa es una cuestión emocional también, es una habilidad emocional. Por ejemplo, esto de que, bueno, eso ya se perdió, ya se perdió. Pero sí hago mi proceso de pérdida, pero puedo encontrármelo y saludarlo. Y de habilidades físicas y prácticas, o sea, les decía, eh, ahorita tengo un problema del oído, de vértigo, y me decía el chico, pero usted levanta cosas, pues me acuerdo que antes sí, todas las piedras donde Pochito se asentó, yo las quité, o sea, porque a mí me gusta mucho el trabajo físico, pero no tengo una habilidad física, o al menos así lo percibo, para en la danza, el baile, natación, deportes. Tengo una habilidad manual, o sea, para las manualidades un grado importante de desarrollo. Y en la práctica yo puedo desconectar y cambiar una lámpara, luego se me quema, ¿no? Porque polo positivo y polo negativo nunca me lo aprendo. Pero puedo cambiar mi lámpara ese día mientras viene el eléctrico y resolverlo, ¿no? Entonces son habilidades prácticas, o sea, un conocimiento práctico es hacer esa parte de que puedes hacer tu plan y ponerlo en ejecución, ¿no? Y las habilidades son cosas como que puedas tú hacer. Y están las actitudes y valores. Por ejemplo, una actitud de flexibilidad. Eso que les comentaba. Yo sufría estos procesos de exámenes cuando estaban o sea, los sufría meses, o sea, todo. Fíjense que no era la cuestión de que, porque los procesos anteriores eran estaban muy corrompidos, ¿no? Esa es una realidad. Pero eso a mí no me afectaba mucho el que tenía yo que competir con muchas personas muy capaces y tener una calificación muy alta. Entonces eso me afectaba. Y si fallaba yo en algo, no tenía yo la flexibilidad de perdonarme rápido. O sea, me podía ya llevar un mes, un año así. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué le hice caso a esto? Ah. Pero eso lo he ido trabajando con el paso del tiempo. De hecho, al final, cuando se cierra carrera, o sea, se cierra no sé, 2019, 2020 yo podía subir a un nivel importante, ¿no? Ya tenía yo la calificación. Pero ya para cuando ocurre esto, ya no tengo tanta rigidez de poder aceptar el cambio, ¿sí? De la flexibilidad es una capacidad de moverte conforme a lo que vives sin que te atores o te irrites en eso. Un ejemplo muy sencillo también para que ustedes me conozcan un poco más. Si yo ya hice mi ruta, estoy hablando de hace 20 años, si yo ya hice mi ruta de que te voy a llevar a tal lugar y de repente me dices, ay, se me olvidó, tenemos que pasar por otra cosa, yo me irrito, colapso.
hago mi berrinche interno, ¿no? Pero ya yo sé que me irrito. Pero ahorita, cuando voy a salir con alguien que no tiene ese mismo orden que yo tengo, ya tengo la flexibilidad de decir, ok, o sea, voy con esa mente abierta a que la ruta puede ser cambiada. O sea, bueno, era yo tan rígida que si el mapa de Google me dice por acá, pero ¿por qué por acá? Si yo esa calle no la conozco, o sea, no me puedes llevar por acá, tiene que ser por la calle que yo conozco. Y cosas por el estilo, ¿no? De eso se trata la flexibilidad, de poder ir aceptando y moverte dentro de lo que se presenta nuevo y dejar de sufrirlo. Por ejemplo, cuando cerró carrera ya no lo sufrí, ya había yo trabajado mucho eso. Cuando presenté voluntariamente para permanencia, eso, o sea, sí sufrí el hecho de que, ay, voy a estudiar, ¿no? Pero no fue un sufrimiento, sino nada más fue cierta ansiedad, porque ya no era aferrarme de que tiene que ser, porque tiene que ser, ¿no? Sino que ya era como una experiencia. Y lo que disfrutaba mucho de esos procesos es que siempre aprendía algo nuevo y eso me gustaba. Entonces, tener una mente abierta es una actitud, o sea, por ejemplo, en carrera magisterial había mucha corrupción, pero habían sus reglas, ¿no? Con el INE, pues estaba muy complicado, pero habían sus reglas, podías como que predecir. Con estos de Lucicam, Dios mío, o sea, no hay forma. Hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra, mañana te dicen que siempre no, que te regresas, que vas, que subes, que estás en 20, que estás en 30, que estás en 40. O sea, es muy difícil poder decir, ¿cuál es la palabra correcta? Predecirlos, ¿no? Lo único que puedes hacer es enfocarte en top, estudiar, ir por todo y tener la mente abierta de que cuando vayas a llegar al examen, te digan, no sé, vas a hacer 2 exámenes y va a tener más valor. Uno, en este te van a dar este puntaje y en ese otro, y no aferrarte como yo de que, ay, ¿por qué hacen esas cosas? Y estaba yo un año paralizada y contándolo, ¿no? Y eso se refiere a esta mente abierta que es, bueno, hay otras opciones. Yo decía antes, ¿no? Yo me irritaba mucho porque la gente no hacía las cosas como yo pensaba que eran correctas, porque solo había una forma correcta de hacer las cosas, que era la mía. Entonces, si alguien hacía diferente las cosas, pensaba yo que estaba mal. Entonces, esta mente abierta es también la parte social de que hay muchas formas correctas de hacer las cosas y no solamente las mías, ¿no? La forma en que yo pienso. Hay muchas formas de llegar a una meta. Por ejemplo, eh, um, hay gente que hace trampa y a mí no me molesta. O sea, digo, chale, o sea, pero bueno, no es algo que yo pueda controlar o evitar. Y sí conozco otras personas que sufren la trampa de otros. O sea, yo a los otros no los puedo controlar. Yo solo puedo controlar mi honestidad, no la del enfrente. Y un valor, por ejemplo, que ellos proponen es ser agradecido. ¿Por qué proponen este valor de la gratitud? No, porque los valores están muy conectados también con la salud mental y la salud emocional. Si tú no tienes valores, estás robando, o sea, vives en un estado de estrés y de ansiedad de que te van a agarrar algún día, me imagino, ¿no? O llegas a desarrollar alguna forma o entras con el conocimiento de que te vas a morir joven, pero si eres agradecido con lo que tienes. De hecho, hay toda una corriente psicológica que se dedica a la gratitud, te llena de confort y de confianza, ¿no? Ese es un valor, ser agradecidos, ser agradecidos con lo que tienes, con tu día a día, porque de repente lo damos como que por automático, lo que tenemos, y no, o sea, no hay un valor de ir a dar gracias por alguien que en algún momento te tendió la mano cuando no estabas al 100 o o tal vez pudiera pasar que al contrario diste algo y esperas reciprocidad o gratitud
y no la recibes, ¿no? Ese es un valor como que se debe de enseñar. Tampoco conectarte con eso y esperar una gratitud de toda la vida por parte de alguien cuando haces algo por él. Y hablan de sostenibilidad, de un ambiente sostenible. No sé si recordarán que hubo un tiempo que se habló de sustentable. Entonces, el ser sustentable significaba que en una economía o en un ejercicio ecológico podías hacer un proceso que permitía reciclar y rescatar parte de lo que al final se consumía, ¿no? Como el caso de las botellas PET de Coca-Cola. Pero desde el enfoque o el valor sostenible, ya la economía o lo que se produce tiene que ser sostenido por el mismo proceso de producción. Por ejemplo, si yo produzco energía, como es el tema ahorita muy en boga, si yo produzco energía, tienes que ser una energía que no genere desechos o que si genera desechos, los pueda yo incorporar al 100% a mi proceso de generar energía, ¿no? Ese es el ejemplo que se me ocurre en este momento. Esto es parecido a como las granjas o no sé si han visto en las películas eh, estos, esos hogares que usan el excremento como productor o como abono. O sea, eh, en una medio ambiente o en una economía sostenible, o sea, no hay desperdicio. O sea, nada se pierde, todo se recupera en el proceso de producción. Esa es la idea de la sostenibilidad. Ya no es sustentable, ahora es sostenible. Y principios pedagógicos. Fíjense que eso sí pensé que me los iban a preguntar de memoria y dije, ay, sí me los aprendo de memoria. Pero no, esos me los preguntaban aplicados, porque como decía Willow, es lo que rige es lo más importante, ¿no? Lo que rige nuestro quehacer diario. O sea, todo lo anterior es como que el enfoque teórico, a dónde quiero llegar, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, pero el principio pedagógico es cómo voy a trabajar todos los días en el aula. Por eso creo que los preguntan aplicados, ¿no? O sea, ya en un reactivo más elaborado, pienso yo. Pues a mí así me los preguntaron, en una secuencia didáctica o en un proyecto o algo así. Entonces, el poner al estudiante al centro, o sea, antes era como que al centro del maestro, ¿no? Pero al centro de todo el proceso educativo significa que vas a poner a tu estudiante al centro de tu labor como docente, al centro de la labor de todos los docentes de la escuela, al centro de la economía de la secretaría y al centro de la economía de un país. O sea, que vas a invertir dinero, tiempo y esfuerzo en ese niño y en su proceso educativo. ¿Qué significa esto? Que todos los programas que se creen, todos los subsidios, todas las formaciones que nos den, son para que nosotros logremos reconocer a este niño como un sujeto de aprendizaje y que él pueda tener habilidades para la vida y no las desarrolle tarde o como adulta, que fue mi caso, que yo de adulta desarrollo otras habilidades, sobre todo para las vidas sociales y emocionales, y pueda ser próspero, o sea, pueda generar su propia capacidad de proveerse, de ser feliz, de generar un entorno en el cual sea productivo. Sobre todo ahorita que estamos más tercermundistas que nunca, aún en ese entorno, generar prosperidad, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de mis sobrinos como ejemplos porque están en el camino, los que quedan de ser adultos y pues la verdad les gusta gastar y no reciben mucho dinero para gastar. Entonces, ¿qué hacen? Emprendieron un negocio de ventas de ropa
al principio, no, era una cosa loca, les daba una pena. Yo hacía los contactos de venta y todo. De repente a una le dan su beca, se retira del negocio, pero la otra no tiene beca. Entonces, ella se queda en el negocio y lo ha hecho, y ha desarrollado habilidades, ha ido prosperando, ha tenido más contactos, tiene más habilidad de venta, hace más cosas. Esto lo debió haber aprendido en la escuela. Esta capacidad de emprender y buscar metas. Eh, pero realmente lo aprendió como muchos aprendieron las cosas por necesidad, ¿no? Porque ya te dio de topes la vida y dices, bueno, yo no, ya no quiero esto, quiero algo diferente. Entonces, todo el proceso de la enseñanza y el aprendizaje solamente se vuelven significativos o son importantes o relevantes si logras que tu alumno desarrolle una habilidad de vida, como puede ser relacionarse con otros, puede ser descubrir cómo aprende, porque estamos hablando de niños, muchachos, adolescentes, protegerse, puede ser saber cómo protegerse, ¿no? O sea, tener, no sé, más habilidades con el manejo del dinero, porque también el no, yo hablo mucho de dinero porque sí pienso que está devaluado el poder hablar de dinero, ¿no? Y a mí me interesa que ustedes cambien muchos conceptos si yo quiero que presenten un buen examen, porque estamos hablando que la enseñanza solo puede ser significativa si ustedes aprenden. Entonces, en realidad, para mí, y antes hasta literalmente se me caía el pelo, si alguien no quedaba en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo así como cuando me cambiaban de ruta, no se me caía el pelo, me enfermaba, todo. Pero en realidad el proceso de enseñanza y aprendizaje se da cuando tú tienes tu alumno con sus necesidades, sus intereses cubiertos y está aprendiendo para la vida, una competencia o una habilidad. Entonces, como comentábamos hace un rato con Willow y con alguien más de que ya no pude ver porque estaba yo. No soy multitareas, ¿eh? Pero sí escuché esto de los aprendizajes esperados. Si yo vengo ahorita y les pregunto qué es lo ideal, ¿no? Que yo sepa que aquí hay quienes tienen diferentes formaciones en este grupo que estamos compartiendo. Todos tienen diferentes formaciones. Entonces yo cuando hago mi planeación de clase o mi sesión, o sea, tengo que pensar ejemplos que abarquen a todas las profesiones que estoy atendiendo en este curso. Por ejemplo, la primera parte que a mí se me complicó cuando empecé a estudiar 2011, el programa 2011, porque eso no estaba en el programa del 93, que fue el primerito que estudié, es que era una secuencia didáctica. El lenguaje en educación es secuencia didáctica, planeación didáctica, aprendizajes esperados, aprendizajes clave, situación didáctica, proyecto didáctico y finalmente lo que es secuencia didáctica, proyecto didáctico y todo lo que sea didáctico en este sentido es una clase. Es como inicio, planeo y desarrollo una clase o la evalúo. Entonces yo puedo hacer una mejor planeación, mejores secuencias didácticas o pensar en mejores ejemplos para contarles o para que ustedes o compartirles la información si yo les conozco, o sea, si yo sé con quiénes estoy trabajando, ¿sí? Y pues sí es un ideal que haya que en este momento no tenemos a nivel tan virtual, ¿no? Pero sí sé que ustedes tienen diferente formación. Entonces, yo tengo que pensar en todas las formaciones para poder hacer una sesión, saber por dónde, qué voy a explicar, dónde lo voy a explicar, cómo lo voy a explicar. Y al final, pues la evaluación, aquí dice que es muy claro que no debe ser de memoria o no, pero la evaluación final de todo este curso es que ustedes lleguen a un número lo suficientemente cercano como para tener una plaza. O sea, eso realmente sería un
una evaluación que retroalimente adecuadamente. O sea, todo me retroalimenta, ¿no? Pero en mi mente, mi objetivo o mi aprendizaje esperado, o mi aprendizaje clave, o mi competencia, o lo que yo, o mi perfil de egreso es que tengan una plaza, ¿no? Que en este curso desarrollen todas las habilidades para que se sienten a estudiar. Y porque todos que dicen, ay, no estudié y quedé número, no es cierto. O sea, la única forma de conseguir algo es dividiendo, estudiando y aprendiéndote las cosas y comprendiendo. Y la mayor parte del examen sale de este libro. Bueno, el mío así fue. Ya veremos los otros temas que salen de las otras dimensiones. No son dimensiones, son me quedo con el D de dimensiones, no son dimensiones. Eso es cuando respecto a la planeación. Entonces, cuando yo ofrezco un acompañamiento al aprendizaje, tengo que ofrecer andamiajes. Les digo que es de Vygotsky este enfoque. El andamiaje, ¿qué es un andamio? Andamio, yo creo una estructura paralela. No es un apoyo, es una estructura paralela que me va a servir para construir, o que de donde yo voy a partir para construir una obra. ¿Sí? Entonces, los andamiajes en educación, yo voy creando estructuras para que puedan el alumno aprender. Les comparto mi experiencia de que lo primero que tuve que aprender o entender como psicóloga que presenta un examen de docente es que era una secuencia didáctica. Porque todos dominaban eso de la secuencia didáctica y yo, ajá, sí. Secuencia didáctica, situación didáctica, todos eran términos muy ajenos para mí. Entonces yo voy descomponiendo esta parte de la parte pedagógica que me resultaba ajena para ya poder ir y comprender las planeaciones, los desarrollos de clase, los proyectos, los aprendizajes esperados. O sea, eso fue lo primero que tuve que aprender para llegar a una comprensión más global de lo que es un plan y programas de estudio, ¿no? Ese fue mi andamiaje. Entonces, construimos andamiajes cuando el niño por sí mismo no logra o no puede acceder al contenido, a la asignatura o al aprendizaje que queremos. Y se le da una serie de apoyos para que él vaya construyendo su aprendizaje, y esos apoyos se le retiran después. Por ejemplo, no sé, ahorita que la tecnología está tan espectacular, yo siempre me he cuestionado si es que acaban de abrir un centro de Perkins, que es de las máquinas para invidentes, para ciegos, que es del método Braille. Y digo, ¿cómo una máquina Braille cuesta 30,000 pesos? Casi lo mismo que un iPhone. Para los niños de mis escuelas, piensa en mis escuelas, pudieran tener acceso a esa máquina. Si un teléfono de mediano, o sea, les puede leer los textos y hacer los comandos sin que ellos vean, no solamente con la voz. O sea, yo me cuestiono si económicamente la eficacia y la eficiencia de aprender braille se compite con la eficiencia de tener un aparato de tecnología que haga eso, ¿no? Entonces, son ese tipo de andamiajes que hay que hacer. Entonces, si yo, Gabriela Rosado, doy ese acompañamiento y hago estructuras paralelas para luego para que tú construyas tu aprendizaje. Por ejemplo, el soporte emocional, el dar, invitarles a que se apliquen, a que hagan su agenda, a que se pongan un objetivo. Entonces yo estoy eliminando las barreras que se interponen entre ustedes y su plaza.
Y en el caso de las barreras para el aprendizaje y la participación, recuerden que lo que se busca es que todos los niños aprendan. Entonces, si un niño no está aprendiendo, no está participando por alguna razón, yo tengo que dirigirme y acompañarlo a él para que acceda a los contenidos y a la formación que yo estoy dando. Entonces, ese es el tercer principio pedagógico. Cuando yo doy un acompañamiento, estoy dando un apoyo que, aunque lo retire luego, va a eliminar tus dificultades, tus problemas para acceder a la información que te estoy dando. ¿Sí? Por ejemplo, generalmente las tareas escritas, si sale una tarea escrita, es lo último que es la respuesta correcta, ¿no? Porque en una tarea copiada o dictado, no hay una interacción real, no hay una construcción real. O sea, todos los reactivos correctos van enfocados a trabajar en equipo, a construir en equipo y a hacer productos o tareas en equipo y presentarlas en equipo. Todo es colaborativo. Y incluso lo veremos en la nueva escuela mexicana, cuando quitan esto de que ya no se va a enseñar la primera lengua, la lengua materna si es indígena, prevalece para la inclusión que tú te apoyes en la comunidad que habla esa lengua. O sea, tú puedes hablar solamente español y apoyarte en la comunidad donde estás para que puedas dar tus clases o aprender palabras en la lengua de origen o indígena. O sea, prevalece ese enfoque en los exámenes, porque quitaron la lengua materna indígena, porque no la pueden pagar, como les decía. Entonces, ¿cómo evalúan que tú sepas de inclusión y de barreras del aprendizaje? Te ponen siempre el reactivo, donde el alumno es de una lengua X, que no es español, y te ponen eso. Le enseñas español, llamas a su mamá o a su abuelita para que te apoyen con la clase, haces que los demás se aprendan el vocabulario de él. Bueno, el enfoque siempre va a ser conservar la lengua indígena o enseñarle su lengua indígena. Si tú no puedes, buscar a alguien que se apoye. Si hay discriminación, es sensibilizar al grupo, informarlos, hacer proyectos para esa cultura e integrarlos, ¿no? Eso es el enfoque de los reactivos ahora que quitaron lengua materna, que es el enfoque que tenía antes. Vamos a terminar con conocer los intereses de los estudiantes. Esto de los intereses tiene mucho que ver con la etapa de desarrollo, para que tú planees, porque a veces planeas cosas muy infantiles y los muchachos ya están en otro nivel. Cuando te dicen, yo para qué estudio si voy a trabajar en la milpa. O sea, si tú conoces sus intereses, puedes partir de allá. Y porque digo, trabajar en la milpa no es malo, puede ser muy productivo y puedes hasta ser una empresaria. Hasta ahorita aunque ya les pusieron muchos impuestos a los que estaban exentos, de todas maneras, sigue siendo una opción de producción si puedes hacerlo de manera que llegues a otros, si sepas manejar una cooperativa o algo así, ¿no? Entonces, estoy poniendo ejemplos extremos, pero conocer los intereses de los estudiantes siempre te va a permitir saber de dónde vas a empezar, ¿no? Por ejemplo, hay aprendizajes esperados. Este es muy flexible. O sea, este plan es muy flexible como todas las planeaciones deben ser. O sea, si lo que te está dando el libro no cubre o no lo puedes adaptar a los intereses, tienes que buscar la forma de capturar su atención. Porque si no captas su atención, no, no más no. No hay forma de que ellos aprendan. Sobre todo los muchachos, ¿no? O sea, los niños todavía, como están más en la etapa del castigo y del bien o el mal,
quieren ser niños buenos y la mayoría se aplican, pero los adolescentes los tienes que interesar. O sea, solamente el cursar la secundaria no es suficiente para motivarlos, ¿no? Para muchos la secundaria va a ser lo último que estudien. O sea, ¿cómo sigues? ¿Cómo logras que ellos solamente conociendo sus intereses, ¿no? Así es este principio pedagógico, el número 4. Vamos a dejar aquí, mi interés es ver Nueva Escuela Mexicana la próxima sesión y retomamos los principios pedagógicos, que son varios. Nos faltan poquitos, como 10. Y nos vamos a ver después de los pibes. Así que coman pib, disfrútenlo. Nos van a dar 2 días de asueto, bueno, los que estamos trabajando. Y nos vemos el miércoles, creo que es 3. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Sí, es miércoles 3, maestra. No, ninguna. Hasta ahorita, de mi parte ha sido todo muy claro y pues, con los ejemplos, como que he aterrizado algunos puntos. Pero pues Excelente. estudiando, pues seguramente se me van a presentar más y le voy a preguntar. Correcto, me parece bien. Gracias, Claudia. ¿Alguien más? Will, Maestra, con dime. respecto a las horas que dijo de los cursos, que creo que son 200, y si en dado caso tenemos más de esas horas, ¿se pueden meter los papeles? Tú lleva todo, pero el tope son 200. O sea, Ah, lleva, ok. si tienes así, le haces así, ¡pah! Les haces, escoja. Ah, porque en realidad el que te lo revisa te dice, sí, no, este sí, este no, ese no. Entonces, si tienes muchos, lleva todos, porque además creo que tienen un rango de tiempo, no sé si de 5 años, 3 años, no sé cuánto tiempo tienen, Sí, 2 algo años. así. 2 años. Entonces tú haces así, ¡pah! Te digo que hay veces o hay niveles que aceptan mi constancia y otros niveles o años que no los aceptan. Entonces depende de quién esté en la mesa. Entonces tú si tienes más, entonces llevas, agarre, escoja, ¿cuál quieren? Le dices. Y ya. Pero sí tiene una vigencia de 2 años. A ver cómo sale esta convocatoria, pero eso no creo que lo cambien. Ok, ¿Ok? gracias, maestra. Bien, ¿qué más? ¿Ninguna duda más? No, de Willow, mi parte todo bastante bien. Como dijo Claudia, conforme creo que vayamos de yendo un poco más, ya se clarificaría ciertas cosas. sí, realmente entiendo que ahorita lo ves muy lejano, ¿no? Y dices, ay, chale, pues sí, está mejor lo del calamar. No calamar, ¿cómo se llama? Es que lo de Netflix no la vi, me dio flojerita. Y pero, o sea, les recuerdo que no es todo el día, no son 5 horas, o sea, puede ser 20 minutos y darle significado a esos 20 minutos, ¿ok? Dividen, segmenten, tomen decisiones. Ahorita sí lo veo muy lejano, pero la verdad este libro está bien padre, o sea, está muy interesante y los que conocieron 2011 se van a sorprender de o sea, bueno, a mí me sorprendió lo parecido que es a 2011, con nombres nuevos y más modernos, pero es la misma información, el mismo enfoque de competencias, el mismo todo. Pero trae 14 principios pedagógicos, ¿no? El Sí, nuevo, más, y sí 12 trae. el 2011. Sí, pero yo me refiero a que tienen nombres nuevos, abarcan algunas cosas más, pero si tú Ajá, te fijas, hay muchas cosas repetidas. Sí, o sea, definitivo. si conoces 2011, o sea, te va a ser muy fácil conocer 2017. Y si no lo conoces, igual te va a ser muy fácil porque como que te explica más cosas. Te dice, es que el enfoque humanista viene, tiki, 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 o vamos a hacer esto porque, o sea, el mismo libro te va dando respuesta, va dando explicaciones a las cosas, ¿no? Entonces, por eso te digo que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Esto.
eso de aprendizaje es clave. Y luego lo que sigue es la nueva escuela mexicana, que parte de aprendizaje es clave, ¿no? Ya la van a reconocer ustedes cuando veamos la nueva escuela mexicana, que yo digo que no es tan nueva. O sea, ya tenía algún par de años, pero realmente los programas de estudio pueden pasar desapercibidos años. ¿Cuándo empezaron a cobrar auge los programas de estudio? Cuando se empezaron a evaluar. Porque si no, pues ahí te vas con cualquier habilidad que tú tengas, ¿no? Pero en teoría, esto es lo que nos debe de regir. ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, como en pibes, si es enterrado mejor, están más buenos. Ahí me mandan foto y me invitan por foto. Bueno, descansen, disfruten. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, Buenas maestra. Buenas noches. noches. Hasta Recuerden luego, que les gracias, quiero. maestra. Gracias, A ese igualmente. nené también lo Descansen. queremos. Dale, bye. Yes.